Creo que uno de los temas más interesantes a tratar siempre en el blog es el tema del dinero, porque muchas veces es el que genera mayor interés, el que gusta más, y no por la popularidad que reciban estos vídeos, porque como ya dije en un vídeo en este canal, el objetivo no es conseguir muchas visualizaciones, es simplemente pues documentar la realidad de emprender, documentar pues un poco cuál va siendo nuestro camino emprendiendo y montando nuestra agencia. Pero sí que es verdad que pues creo que es lo que genera muchas veces más interés. También es el principal motor por el cual la gente se activa. Al final el dinero es muchas veces en torno a lo que gira todo, ¿no? Sea triste o verdad, es lo que sucede y, y es un poco como se mueve la sociedad. Entonces, cuando se habla de dinero, creo que siempre hay como muchos puntos de vista a tratar y también muchas temáticas, ¿no? O sea, el dinero parece como una cosa muy sencilla, una cosa que es muy básica, pero tiene muchos puntos de vista, como digo, y también muchos detalles, ¿no? En otros vídeos he hablado de muchas cosas sobre el dinero, sobre cómo poner el precio, sobre muchas cosas que tienen que ver con el dinero dentro de un negocio, pero hoy me gustaría centrar un poco en el vídeo en básicamente hablar sobre el por qué la gente tarda en pagar, ¿no? Verás, no sé si esto lo está viendo alguien o no, pero a mí, por ejemplo, cuando pues decidí montar esto con mi hermano, era una cosa que no me planteaba porque pensaba pues que en las empresas había cierta seriedad, por decirlo así, y que cuando pues tú mandabas una factura, por ejemplo, pues la pagaban al momento, de una forma rápida, que no se tenía que perseguir a las personas. No lo sé, es algo que pensaba porque me pensaba que como el mundo empresa era como diferente al mundo normal, al día a día. Y realmente es una tontería pensar así, porque, pues, como digo, llevo un año y pico con la agencia y me he encontrado situaciones de todo tipo. Impagos únicamente me he encontrado una vez, recientemente, de hecho, y lo hemos contado en dos vídeos que están aquí en el canal. Pero al final era una cosa bastante alejada de la realidad. Me he dado cuenta que cuando pues tú trabajas con otras empresas hay algunas que sí que te pagan al momento, que prácticamente les envías la factura y al momento te han pagado, o incluso antes de desarrollar el servicio, que ya te están preguntando por el precio, de decir, ostras, cuando puedas mándamelo porque, bueno, son personas que no les gusta tener deudas con nadie. Y también me he encontrado con el otro tipo de perfiles que, por desgracia, bajo mi punto de vista, es lo que abunda más, ¿no? Ese tipo de perfil de empresa que tarda mucho en pagarte, que le mandas la factura y le tienes que perseguir como si se tratara de un policía, como si fueras tú un policía. Y es algo que realmente me ha costado como bastante de entender y también por decirlo así, me ha generado bastante trabajo interno porque, o sea, al principio me notaba mal con el hecho de perseguir a las personas, ¿no? Volviendo un poco a este tipo de personas, cuando te encuentras con el primer grupo, que son los que pagan como con mucha facilidad y que pagan pues sin que tenerles que ir detrás, eso es fantástico porque dices, joder, tienen un sentido de la responsabilidad realmente brutal. Pero cuando hablamos más de este segundo tipo, pues realmente a veces lo hablamos con otras personas que también están emprendiendo o que también tienen una empresa y realmente te quema bastante, ¿no? Pero es algo que creo que uno tiene que asumir. Uno tiene que asumir. A mí al principio, por ejemplo, como decía, me hacía como mucho reparo, ¿no? O sea, mandaba una factura, había el típico que me pagaba al momento y mandaba otra y no me pagaba. Y pasaban 2 semanas y no me había pagado. Y pasaban tres y no me había pagado. Hasta que incluso un cliente pasaron como 3 meses y aún no me había pagado. Y digo, joder, ¿cómo se lo digo? Porque dices, ¿cómo puedes recordar eso? Me daba como hasta reparo, hasta vergüenza de decir, ¿cómo lo puedo recordar sin que suene que vas únicamente por el dinero? Pero es que no es ir únicamente por el dinero, es realmente cobrar por una cosa que has hecho, ¿no? Entonces, realmente es curioso porque uno quizá se pueda sentir mal, porque yo me sentía mal en ese momento o no sabía muy bien o le daba muchas vueltas a cómo decirlo porque no quería que sonara mal, cuando realmente es la otra cara de la moneda, es decir, quien se tendría que sentir mal es la otra persona, porque al final tú has desarrollado ya un servicio, muchas veces cuando tú mandas la factura, o al menos nosotros, es algo esto que queremos empezarlo a cambiar y de hecho vamos a cambiar de cobrar primero por anticipado, pero hasta la fecha, un año y pico
con la agencia siempre hemos cobrado después de desarrollar el servicio. Como digo, por suerte no hemos tenido ningún impago más allá de este último que hicimos y prácticamente no trabajamos de forma previa, pero, pero no lo sé, ¿no? Entonces, eh, como digo, al principio me generaba como mucha vergüenza o me generaba pues, cierta incomodidad, por decirlo así, el hecho de recordar los pagos. Ahora es algo que ya he asumido, que creo que uno cuando pues, trabaja con otros públicos, ya sea de cara al público final o con otras empresas, es algo que tiene que asumir, que va a tener que desarrollar esa función y no te tiene por qué quemar, porque al final tienes que hacerlo, es parte de tu trabajo, lo asumes tal cual. Y ya está. Pero, por ejemplo, lo que me ha llevado como un poco de tiempo a entender es el por qué, ¿no? Digo, ¿por qué hay unas típicas personas que pagan al momento y otras que no? Pues creo que es un poco la visión de decir, esto en el día a día también sucede, es decir, en las relaciones personales con las personas siempre hay el típico que, pues, ostras, te vas a cenar por ahí y, pues, como digo, paga uno y le tienes que hacer un bizum. Hay mucha gente que te hace el bizum al momento y no sé por qué, le sale de dentro, te lo hacen al momento. Sin embargo, hay otras personas que tardan mucho en hacer el bizum, ¿no? Entonces, incluso les tienes que ir detrás. Pues yo pensaba que eso quedaba ahí, pero no. Cuando esa persona, pues por ejemplo, se pueda mover al mundo profesional, al mundo empresa, y está a cargo pues del área de contabilidad de una empresa, o sea el responsable de una empresa, pues ese comportamiento que lleva a cabo en su área personal, probablemente sea muy probable que también lo lleve en su área profesional, ¿no? Con su empresa y que también te tarde en pagar. El motivo, yo creo que el otro día lo hablaba con un cliente y me dijo una frase que tiene toda la razón. Me dijo, dice, el cliente puede saber que tiene que pagar, de hecho lo sabe, pero si no te pagas porque le gusta más ver el dinero en su cuenta que en la tuya. Y creo que es realmente cierto. Es decir, hay gente que sabe que te tiene que pagar porque sabe que ha contratado un servicio, porque sabe que se lo has dado y porque te va a pagar. Como digo, de todos los clientes que hemos trabajado a lo largo de este año y pico, únicamente nos ha pasado una vez que no nos han pagado. Pero habitualmente la gente sabe que te tiene que pagar y sabe que tiene esa responsabilidad. Pero es mucho más fácil, pues eso, levantarte por la mañana y saber que tienes que pagar, pero ver el dinero en tu cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es un poco esa sensación y que, como digo, es difícil de cambiar, a no ser que hagas cambios como el que digo, ¿no? Para ahorrarte un poco dolores de cabeza, pues cobrar antes de hacer el servicio, que es algo que antes pues veía totalmente inviable porque me sentía como un dedo y ahora mismo pues veo que quizás incluso más profesional el hecho de cobrar por adelantado, ¿no? No sé, quería comentarlo porque realmente pues es algo que antes me jodía bastante el hecho de tener que ir detrás. Ahora es algo que sinceramente llevo un tiempo asumiendo que es la normalidad. Por ejemplo, ayer pues cuando estábamos planificándonos las tareas del día con mi hermano, qué vamos a hacer hoy, porque ahora son las 7:30 de la mañana, pues una de ellas, pues que me tocaba a mí, era recordar pagos. Y ya está, es algo que tienes que hacer. Y cuando puedas, mira de hacerme la transferencia del pago o cosas así, porque al final, pues como digo, es ilógico, es normal, pero es ilógico que me sienta mal yo cuando se tiene que sentir mal la otra persona, ¿no? Entonces, no lo sé. Creo que funciona un poco así. A nivel personal, tengo que reconocer que a mí personalmente, a nivel de, por ejemplo, hacer un bizum, antes me costaba más, no sé por qué, también como que me daba como cierta pereza, pero es algo que ahora mismo, pues al sentirme quizá en el otro lado, pues estoy empezando a cambiar, de hecho estoy cambiando de, ostras, pues mirar de hacer las cosas con cierta anticipación, ¿no? Por ejemplo, hay un chico que nos está ayudando con todo el tema de más el área legal dentro de la empresa, a todos los documentos que tenemos que hacer en cuanto a contratos, en cuanto a poner textos en el correo, en la página web para que todo cumpla con la legalidad. Y por ejemplo, pues cuando le dijimos que queríamos que nos hiciera ese servicio, por decirlo así, lo primero que hicimos fue, ostras, nos interesaría que hicieras eso, pero dígame cuánto te debo, o sea, ir como un poco con anticipación, ¿no? Entonces, como digo, es algo que estoy empezando a cambiar porque creo que en el otro lado da como mucha rabia, entonces como sé que me da rabia y no quiero que me lo hagan a mí, pues no lo voy a hacer con otras personas, ¿no? Entonces, no sé, era un poco esto lo que quería comentar hoy.
Buscaré temas interesantes para comentar en los próximos vídeos porque realmente los hay y el día a día pues es algo alucinante. Así que nada, me despido, son las 7:30, como digo, vamos a trabajar, a recordar pagos y a por el día. Vamos.